Muy buenas noches, queridos hermanos que nos acompañan nuevamente aquí en este espacio a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por darse el tiempo para estudiar con nosotros la palabra de nuestro gran Dios eterno. Queremos darles la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos de igual manera saludos a cada uno de ustedes que en estos momentos están aquí acompañándonos y que de igual manera nuestros hermanos que posteriormente después estarán escuchando este tema, queremos de igual manera mandarles un gran abrazo, un saludo cordial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes pueden mirar ahí en su pantalla, estaremos tocando el día de hoy la reforma pro salud en el movimiento adventista. ¿Cómo es que
a nosotros como pueblo escogido, como ese remanente del gran Dios Todopoderoso, nos trajo este preciosísimo mensaje de salvación. Como ustedes han estado notando, durante estas semanas, desde la semana pasada y aún esta semana, hemos estado tocando el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Comenzamos desde luego allá en el principio, allá en el Edén, y nos fuimos adentrando cada vez más en la palabra del Señor, en los testimonios, y el día del lunes fue el tema donde tocamos el régimen alimenticio en la historia bíblica y quedamos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en esta noche, estaremos tocando ya más específicamente nuestro tiempo, el de nosotros, después de 1844. ¿Cómo es que a nosotros como remanente nos llegó este mensaje? Es por eso que te hacemos la cordial invitación para que nos acompañes durante el transcurso de este tiempo para recordar nuestros orígenes, para recordar como pueblo de Dios, como el remanente fiel y verdadero, ese remanente que no va a ir de acuerdo a las corrientes del mundo, sino que se va a centrar con un escrito está, con esa palabra inspirada por el Dios eterno. Y te hacemos la invitación para que nos acompañes durante esta transmisión. Así que vamos a colocarnos de rodillas y vamos a buscar a Dios en oración para que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Así que vamos a colocarnos de rodillas y vamos a buscar a nuestro gran Dios Todopoderoso. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos postrados, mi querido Salvador, mi querido Dios amante, creador del cielo y de la tierra, suplicándote, Señor, mi Dios todopoderoso, que nos hables nuevamente a través de las sagradas escrituras, a través de tus testimonios, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos aceptarla tal y como usted la ha dejado. Rogándote, Señor, que bendigas grandemente a cada uno de mis hermanos que en estos momentos están conectados a la transmisión y de igual manera rogándote por aquellos que posteriormente escucharán este tema. Que usted, Señor, les hable así como nos has hablado a nosotros de forma individual y también como remanente. Ese remanente, Señor, que tu palabra dice que va a ser diferente a todos los demás pueblos, que va a ser diferente a cualquiera que ha profesado tu nombre, pero que sin embargo estará cumpliendo la palabra escrita. Te ruego y te suplico también, Señor, por esta transmisión para que desde el comienzo hasta el final pueda ser una transmisión que pueda llevar el mensaje del tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice, Señor, de igual manera a mi hijo Isaac, quien está aquí a mi lado al control de estos aparatos. Y de igual manera, Señor, mi Dios, pone ese carbón encendido en mis labios para poder compartir tu linda y hermosa palabra. Así pues, mi Dios, nos levantaremos de nuestras rodillas convencidos de que es usted quien va delante de nosotros. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Después de haber hecho, mis queridos hermanos, esta introducción donde les dimos la cordial bienvenida, ahora vamos a adentrarnos a el tema.
miramos nosotros en los temas anteriores donde Dios en el huerto del Edén dejó su régimen alimenticio tanto para Adán como para Eva. Y miramos nosotros en nuestra primera presentación que Dios había establecido su dieta para ese remanente que estaba ahí, para Adán y Eva. Sin embargo, notamos nosotros que Eva decidió escoger su propia dieta, su propio régimen alimenticio. Y miramos que desde un principio Dios ha permitido comer ciertas cosas y ha prohibido no comer ciertas cosas. Esas mismas prohibiciones y esas mismas permisiones se siguieron después de que ellos fueron expulsados del huerto de el Edén. Miramos nosotros que después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios a la dieta que les había dado, a ese régimen alimenticio, les añadió las legumbres. Sin embargo, notamos nosotros que de igual manera, después de que fueron expulsados del Edén, hasta antes del diluvio, hubo otro grupo que, así como Eva en el huerto del Edén, decidió establecer su propio régimen alimenticio. Y eso lo miramos en los temas anteriores, que los antediluvianos, ellos decidieron añadirle una porción al régimen alimenticio que Dios no había permitido comer en ese entonces. De igual manera, miramos nosotros cómo Noé era completamente vegetariano, al igual que todos sus antepasados. Esa línea de justos que la Biblia enseña eran completamente vegetarianos. Después del diluvio, miramos nosotros que Dios permitió a Noé comer la carne animal, y eso fue debido a que pues todo lo que estaba en este planeta Tierra había sido destruido y solamente Noé dentro del arca tenía los animales. Miramos nosotros que ya Noé estaba consciente de las carnes limpias y las carnes sucias o las carnes inmundas. Posteriormente, así fuimos trasladándonos en cada periodo de la historia bíblica hasta los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús miramos nosotros de igual manera que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo habían 3 cláusulas para el régimen alimenticio. Lo que se le había añadido hasta ese entonces es que Dios había permitido que ahora el pueblo de Israel comiera ciertas porciones de carne. Sin embargo, la primera cláusula era de que el animal tenía que ser un animal limpio. Miramos de igual manera que tenía que ser desangrado, completamente desangrado. No podía haber sangre en la carne. Y miramos de igual manera que estos animales tenían que ser matados de una forma especial, que los animales no sufrieran. Y también miramos que una de las cláusulas eran de que la carne que ingería el remanente en ese entonces era que solamente se podía comer durante el primer día y el segundo día. Leímos nosotros en Levíticos capítulo 7 que después del tercer día esa carne para Dios, no para el hombre, para Dios era considerado abominación. Y por esa razón es que nosotros podemos comprender el por qué nuestro Señor Jesucristo en su tiempo comió esas carnes limpias, pero las comió bajo las ciertas restricciones que Dios había establecido. Y hemos mirado cómo a lo largo de toda la historia, en toda la historia bíblica, Dios ha permitido comer ciertas cosas y Dios de igual manera ha prohibido comer ciertas cosas. Hoy entraremos a
cómo es que a nosotros en este movimiento adventista nos llegó la Reforma Pro Salud. Y como hemos venido mirando, hemos tratado de enfocar estos temas especialmente a aquellos que no lo conocen, número uno, y también segundo, a aquellos que están batallando en obedecer o no obedecer. Miramos nosotros que hay un cierto grupo de raza mixta, si le podríamos llamar así, o de pueblo mixto dentro del adventismo que finalmente rechazarán este mensaje de la Reforma Pro Salud. La van a rechazar, ¿por qué? Porque es más grande el yo que habita dentro de ellos que el escoger la palabra de Dios. Mientras hay un grupo, número uno, los que no conocen este mensaje, que lo van a aceptar. Y hay otro grupo que está luchando para establecerse al 100% sobre estos mensajes. Es por eso que vamos a enfocarnos en el tema esencial de este mensaje. Y es que vamos a mirar nosotros que en la Advent Review y el Sabbath Herald que ustedes miran aquí en su pantalla, esta Advent Review y Sabbath Herald que fue escrito, como ustedes pueden mirar ahí, el 7 de agosto de 1866. Y ustedes están mirando ahí en su pantalla a dos personajes que en el movimiento adventista son muy conocidos. El que está en la parte de arriba es el pastor J.H. Wagoner. Él escribió en esta revista de la Advent Review en Sabbath Herald, quien era el padre de Elliot Joseph Wagoner, escribió estas palabras al igual que el pastor Alonzo Trevier Jones. Y miren lo que dice: como meras verdades fisiológicas e higiénicas, podrían ser estudiadas por algunos a su antojo, y otras las dejaron de lado por poca importancia. Pero miren lo que dice: pero cuando se colocan al mismo nivel con las grandes verdades del mensaje del tercer ángel, por la sanción y la autoridad del Espíritu de Dios, y así se declara que es el medio por el cual un pueblo débil puede ser hecho fuerte para vencer. Y luego esta parte me gusta porque es el mismo pensamiento del pastor Alonzo Trevier Jones. Dice: y nuestros cuerpos enfermos, limpios y aptos para la traslación. Ese es el verdadero enfoque de la Reforma Pro Salud. Preparar unos cuerpos enfermos que se conviertan a cuerpos limpios, para que en esos cuerpos limpios Dios pueda plantar su imagen y semejanza en estos cuerpos y así poder estar aptos para la traslación. Y luego sigue diciendo la Advent Review en Sabbath Herald: entonces viene a nosotros como una parte esencial de la verdad presente, es decir, de la Reforma Pro Salud, para ser recibido con la bendición de Dios o rechazado en nuestro peligro. Y ustedes pueden mirar la Review and Herald o la Advent Review en Sabbath Herald del 7 de agosto de 1866. Entonces podemos mirar nosotros ahí que estos pioneros de igual manera, desde un instante del comienzo,
cuando se estaba recibiendo el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, ellos tenían bien conscientes de que el único propósito por el cual Dios dio este mensaje es para preparar a un pueblo para que esté listo para la traslación a el cielo. Cabe enfocar que cuando ellos recibieron este mensaje de la reforma pro salud, vamos a mirar nosotros que cuando iban a las Sagradas Escrituras y leían versículos como estos que ustedes miran en su pantalla, ellos por el Espíritu Santo le encontraban otro sentido a las palabras escritas por Dios. Cuando ellos leían, por ejemplo, en Tercera de Juan, capítulo 1 y el versículo 2, cuando dice: amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, que cuando los pioneros adventistas recibieron este mensaje del brazo derecho del tercer ángel y ellos leían estas porciones bíblicas, ellos miraban en estos pasajes bíblicos un mensaje directamente del cielo y los miraban en una forma completamente diferente a como antes lo habían leído. Cuando ellos leían, por ejemplo, Éxodo capítulo 23 y el versículo 5, donde dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Cuando ellos leían estos versículos inspirados por Dios, ellos ya no lo leían como antes, sino que ahora lo leían en una dimensión completamente diferente, donde Dios, por medio de estos pasajes poderosísimos, les estaba hablando a cuidar de el cuerpo para que en ese cuerpo se implantara el régimen pro salud. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 15 y el versículo 26 encontramos esta hermosísima promesa donde la Biblia dice: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad, dice ahí, de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Por eso es que cuando llegó este preciosísimo mensaje de el brazo derecho de Jesús, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, podemos nosotros notar que ellos ya lo leían en una forma espiritual que les estaba hablando directamente a ellos. Y luego vamos a mirar nosotros de igual manera en Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 16 y 17, donde nos dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios? Así es como está escrito en la versión King James. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el santuario de Dios, la versión Reina Valera 1960 dice: el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es sagrado. Por eso es que cuando ellos leían estos preciosísimos mensajes de la palabra de Dios, ahora ellos necesitaban hacer algo con este mensaje.
Como leímos allá en la Advent Review y Sabbath Herald de 1866, ellos podían recibir ese mensaje o podían rechazar ese mensaje. Debemos de recordar que Dios estaba apartando a un pueblo de todas las demás denominaciones que habían estado envueltas en ese gran clamor de 1844, cuando de todas religiones se unieron para esperar la venida de Jesús, cuando en realidad lo que estaría comenzando era la purificación del santuario, donde nuestro Señor Jesucristo estaría pasando del lugar santo a el lugar santísimo. Y una de esas grandes verdades, después de que ellos fueron tomados de diferentes iglesias y Dios los apartó, hizo un remanente de todas esas grandes multitudes, les vino a dar este mensaje. Y ellos miraron que Dios les estaba pidiendo esto. Como en Romanos capítulo 12 y el versículo 1, donde dice: así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual, como dice la versión King James. Así que ellos estaban ahí escudriñando las escrituras y Dios les estaba mandando un mensaje de salvación. Por eso la iglesia tuvo que hacer algo. La iglesia tuvo que recibir ese mensaje o rechazarlo. Y quedaron establecidos que este mensaje del tercer ángel en compañía del brazo derecho iba a hacer de cuerpos enfermos a limpios y prepararlos para la traslación a el cielo. Y se les mandó la advertencia de que era la verdad presente para su tiempo y que esa verdad presente iba a ser recibido por algunos con la bendición de Dios, mientras que por otro lado iba a ser rechazados en contra o en base a nuestro propio peligro. Por eso es que a este mensaje del brazo derecho del tercer ángel se le dio un nombre, y ese nombre se le dio la Reforma Pro Salud. Nosotros sabemos que allá en el año de 1517, Dios levantó a un gran hombre, y ese hombre se llamó Martín Lutero, quien Martín Lutero trajo una reforma en el cristianismo, trajo esa gran reforma de el justo vivirá por la fe, como dice Romanos, ese mensaje de justificación por la fe. Y se le conoce a ese movimiento que él comenzó como el movimiento de la reforma. Pues de igual manera, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel se le conoce como el mensaje de la Reforma Pro Salud. Y vamos a mirar de acuerdo a el espíritu de profecía qué significa una reforma. Esta cita viene en la Advent Review en Sabbath Herald del 25 de febrero de 1902. Y de igual manera se encuentra en Evento de los Últimos Días, página 162. Y miren lo que dice: deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. Vamos a ver qué significa reforma.
El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y ahora viene el significado de la reforma. La reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y práctica. Así que cuando nosotros miramos esta cita, entendemos que el mensaje de la reforma pro salud tiene que ser un cambio de una reorganización de ideas, de teorías, de hábitos y de práctica. Por eso siempre estamos recalcando en cada uno de estos temas que estamos predicando, que hay algunos que van a practicar la reforma pro salud, pero si esa reforma pro salud, al practicarla, no realiza los cambios, como dice aquí, los hábitos y las prácticas y las teorías en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, esa reforma pro salud que se está practicando de nada sirve. Porque la reforma pro salud, el mensaje central es a preparar a un pueblo para la traslación al cielo, un cambio de carácter en nuestras vidas. Por eso una reforma sin un cambio de carácter que se manifieste en nuestras vidas, esa reforma no sirve. Mientras que la verdadera reforma pro salud va a convertir a la persona a la misma imagen y semejanza de Dios. Esa es la verdadera reforma que a nosotros nos incumbe estudiar y que a nosotros nos beneficia conocer. Y esa reforma va acompañada, como acabamos de ver, de un reavivamiento, es decir, de una muerte espiritual a vivir ahora espiritualmente. Por eso es que se le llamó reforma pro salud. Ahora, vamos a mirar nosotros qué más sigue diciendo la cita. Dice, la reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. ¿Se dan cuenta cómo la inspiración del Espíritu de profecía nos dice que esta es la verdad? Por eso dice Alonzo Trevier Jones en el boletín de la Conferencia General de 1893, en el número 4, el gran objetivo que Dios busca mediante la reforma pro salud es la preparación de su pueblo para la traslación. Y ahí nuevamente, hasta ahorita, todos estos hombres dirigidos por Dios están en común acuerdo, tienen un mismo sentir, tienen un mismo pensar y tienen un mismo querer. Así va a estar el remanente final de Dios. Van a tener el mismo pensar, el mismo sentir y el mismo querer. Ahora, vamos a mirar nosotros que a la mensajera del Señor, cuando se le dio este mensaje, a ella también le costó guardar la reforma pro salud. Vamos a mirar en nuestra pantalla el testimonio del espíritu de profecía. Y estamos hablando de un testimonio personal de la hermana y profeta Elena de White. Este testimonio personal está escrito en este libro que se llama la colección de Spalding and Magan. En este libro, en la página de este libro, en la página 40 a la 41, viene una carta que ella escribió
del 30 de agosto en Sunsai Korombong. Ella la escribió y cuando nosotros leemos este testimonio personal de ella, vamos a encontrar nosotros que llegó un tiempo en que la mensajera del Señor no estaba completamente viviendo el mensaje de la reforma pro salud porque estaba siendo un poco negligente en ciertas observaciones que Dios le había dado directamente. Llegó un punto en que Dios tuvo que mandarle a una piedra para que le hablase. Estamos hablando de ese versículo que dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Pues Dios utilizó a una piedra para que le hablara. Y miren el testimonio de cómo es que ella, al escuchar estas plegarias, esta súplica, decidió hacerse 100% de la reforma pro salud. Y aquí lo vamos a mirar nosotros en su pantalla. Miren el testimonio de el espíritu de profecía. Vamos a comenzar con, aquí lo tenemos. Esto está escrito en la colección de Spalding en Magan, página 38 a la 40. Y dice, pero cuando el egoísmo de tomar la vida de animales para gratificar un apetito pervertido me fue presentado por una mujer católica arrodillándose a mis pies. Una mujer católica esta piedra le tuvo que hablar al profeta. Y miren cómo se sintió ella cuando esta piedra le habló. Dice, me sentí avergonzada y angustiada. Vi en ello una nueva luz y decidí no más patrocinar al carnicero y que jamás serviría la carne de animales muertos en mi mesa. Este es el testimonio personal de la mensajera del Señor. Cómo es que hasta dónde Dios es misericordioso, que usa a las mismas piedras para traernos el mensaje y hacernos ver nuestro gravísimo error y así poder tomar una decisión. Pues esta mujer católica se le abalanzó a los pies de la hermana Elena de White, se le arrodilló, agarró sus pies y dice que le dijo, ¿cómo es posible, hermana Elena? ¿Cómo es posible que nosotros, que somos cristianos, que esperamos el retorno, el regreso de Jesús, estemos por nuestro egoísmo tomando la vida de animales para satisfacer nuestros apetitos pervertidos? Y dice que ella se sintió avergonzada y angustiada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como una piedra hablando. Y así hay muchos en la actualidad. Piedras hablándole a un pueblo. Gracias a Dios que la mensajera del Señor tomó su posición. Y su posición fue clara y concreta, porque ahí dice, y decidí no más patrocinar al carnicero y que jamás serviría la carne de animales muertos en mi mesa. Esta cita ya deja mucho que decir. Ya nos está dando de entrada cuál es la reforma pro salud para nuestro tiempo. ¿Saben ustedes que también no solamente a ella le costó guardar la reforma pro salud, sino también a este otro pionero? Este pionero, el pastor John Norton Lowborough, pionero adventista, él decía esto en la historia de su vida personal. Él escribió, a mí me gustaba comer carne.
En el desayuno, mi plato favorito era la carne de puerco frita. En la comida, la misma carne, pero en caldo. En la cena, dice aquí, rebanadas de jamón o de res. Uno de mis bocadillos favoritos era mojar el pan en manteca de puerco como si fuera gravy. Al cerdo no le tirábamos sino las pezuñas. Es decir, estos hombres que al principio estaban levantando este remanente, pues tuvieron que tomar una decisión en cuanto a el mensaje de la reforma pro salud. Y al igual que ellos que no conocían este mensaje, hay muchos en la actualidad que no lo conocen, y es por amor a ellos que estamos compartiendo estos mensajes, por amor a aquellos que tenemos un pie en que si obedecemos o un pie en que no obedecemos este mensaje del brazo derecho de nuestro Señor Jesucristo, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Algunos creen que este mensaje de la reforma pro salud nos llegó en el año 1863. Eso no fue así. Cuando nosotros vamos a la historia del movimiento adventista, ese movimiento histórico pionero, vamos a encontrar nosotros que la mensajera del Señor recibió de parte de Dios 4 visiones sobre la salud. La primera visión la recibió en 1848. La segunda visión la recibió en 1854. La tercera visión la recibió en 1863. La cuarta visión la recibió en 1865. Y ahí podemos nosotros mirar que hubieron 4 visiones específicas de la reforma pro salud. Así es como nos llegó a nosotros por medio del profeta, el cual Dios escogió para que se prepare a un pueblo que va a estar listo para ser trasladado al cielo. Y vamos a comenzar ahora con la primera visión. Y vamos a mirar nosotros aquí en la historia de nuestra iglesia que la primera visión estaba directamente relacionada con el tabaco, estaba relacionada con el café y estaba relacionado con el té negro. Y escribió hablando de esa misma visión en 1851, cuando un hombre le preguntaba si había visto en visión que estaba mal usar tabaco. Y miren lo que ella contestó el 14 de diciembre de 1851 en base a la visión de 1848. Ella escribió, inspirada por el Espíritu Santo, dice: he visto en visión que el tabaco es una hierba sucia y que debe ser desechada o que debe renunciarse a ella. Dijo mi ángel acompañante: sí, es un ídolo. Es sobrado tiempo de que se renuncie a ella, y a menos que se la abandone, el desagrado de Dios recaerá sobre quien la use. Y podemos mirar nosotros entonces ahí que ahí está lo que Dios estaba hablando en 1848 conforme al tabaco. Y estaba ya el don de la profecía, estaba hablando ya, buscando esa reforma en los adventistas que se estaban adhiriendo a este remanente. Y el espíritu de profecía estaba ya
dando sus primeros pasos a esa gran reforma de salud. Este es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que no debemos de fumar, que no debemos de usar tabaco. Mas, sin embargo, como leímos al principio, cada vez que ellos leían las Sagradas Escrituras, las miraban en una dimensión completamente espiritual. Y ellos comprendían que este cuerpo es el templo, el santuario de Dios, como lo dice la versión King James. Este es santuario de Dios. Y Dios quiere morar aquí. Por eso es que ellos empezaron, por medio del mensaje de Dios, empezaron a recibir estas preciosísimas verdades. Y hubieron dos grupos, uno que recibió el mensaje de dejar de usar el tabaco, dejar de fumar, mientras que otros decidieron seguirlo practicando. Lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Unos decidimos tomar la reforma pro salud, mientras que otros deciden seguir en pos de sus ídolos, como dice aquí. El tabaco era considerado un ídolo. Pero la visión no termina ahí. La de 1848 sigue diciendo: vi que Cristo tendrá una iglesia sin mancha o arruga o cosa semejante para presentar a su Padre. Gloria a Dios por eso. Porque Dios, nuestro Dios todopoderoso, en compañía de su Hijo Jesucristo, van a tener una iglesia sin mancha o arruga. Y luego miren lo que dice: cuando nos guíe a través de las puertas perlinas de la nueva Jerusalén, después que Jesús haya hecho tanto por nosotros. ¿Estará alguno indeciso en negarse a sí mismo y renunciar a la sucia hierba por causa del Señor o no? Fíjense qué tremenda pregunta. Después de tanto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, le estaba diciendo la mensajera del Señor a su pueblo en esa primera visión de 1848. El decir: ¿no se dan cuenta de cuánto ha hecho Dios por nosotros? Que nosotros, por amor a Él, no podemos dejar esta mala hierba, el tabaco. Y la respuesta es que sí. Dice Efesios capítulo 5 y versículos 26 y 27, que esa iglesia pondrá a Dios en primer lugar porque no tiene ni mancha ni arruga. Esa iglesia ha estado esperando a su esposo, ha estado esperando a su divino Salvador, y con tal de estar con su divino Salvador, va a hacer cuanto le pida a Dios por medio de su palabra. Ella sigue diciendo, el espíritu de profecía en esta primera visión: debemos ser perfectos cristianos. Negamos a lo largo de todo el camino, transitar la senda estrecha y ardua que recorrió nuestro Jesús, y entonces, si somos finalmente vencedores, el cielo, el dulce cielo, nos habrá costado muy poco. ¿Se dan cuenta que en realidad el hacer esto se tiene que hacer por amor a nuestro Señor Jesucristo? No se tiene que hacer por legalismo, no, se tiene que buscar porque queremos agradar a nuestro divino Salvador. Esa es la manera más perfecta de mostrarle a Dios cuánto le amamos. Dice la palabra de Dios que esa es la única manera. Hoy en día, claro que sí, hay muchos que están detrás de unas cámaras y están diciendo: oh, nosotros amamos a Dios, nosotros predicamos a Dios, nosotros queremos a Jesucristo. La pregunta es: ¿obedecemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado por medio de su palabra y sus testimonios?
porque esa es la verdadera manifestación del verdadero amor. Dice el libro de Santiago capítulo 2, donde dice que los demonios también creen. Es decir, los demonios también tienen conocimiento. Los demonios también saben lo que es bueno y lo que es malo. Los demonios saben diferenciar y conocen bien la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo que no tiene Satanás y sus demonios? La Biblia es bien clara y dice que ellos, aunque tienen conocimiento, aunque tienen discernimiento, aunque conocen las escrituras, lo que ellos no tienen es la obra en sus vidas de la palabra de Dios. Así que no nos engañemos en solo tener conocimiento. No nos engañemos en solo profesar que amamos a Dios. No nos engañemos en solo decir, oh, cuánto le amo. No, Señor. Dios busca que vayamos más allá. Dios busca que nuestro conocimiento, que nuestra sabiduría que Él da y la profesión que nosotros decimos tener vaya acompañada de las obras de esa misma palabra escrita. Por eso es que hay un remanente que, como dice aquí en este libro que ustedes miran en su pantalla, en este libro que se llama Elena de White, Mujer de Visión, donde escribió John Nevis Andrews y el pastor James Springer White en 1856, en la historia adventista pionera, dice: en 1856 había un número de adventistas observadores del sábado, a quienes todavía los atormentaba el uso del tabaco en una forma u otra. El 7 de febrero, la Review and Herald, o la Review and Sabbath Herald, publicó un artículo que incluía una compilación de declaraciones de médicos sobre el uso del tabaco. Uno en abril, escrito por John Nevis Andrews, titulado El uso de tabaco, un pecado contra Dios. Remachó el punto en un editorial corto. James Springer White, en una forma indirecta, enjuició a un buen número de los miembros de la iglesia, es decir, que guardaban el sábado. Preguntó a aquellos que sostenían que eran demasiado pobres como para pagar la revista de la iglesia. Y entonces él les preguntó a estos que decían que era muy caro lo que estaba costando una revista. Él le contestó: ustedes usan té, café y tabaco, es decir, ustedes prefieren gastar más en un té, en un café y en el uso del tabaco que en pagar por una revista que les va a traer la salvación a sus casas. Por eso dice aquí, entonces, en 1861, cuando comenzaba a cristalizarse la cuestión de la organización de la iglesia, surgió la pregunta: ¿cómo se arreglan para formar una iglesia añadiendo miembros que usan té, café, tabaco y faldas con aros de miriñaque, y algunos que no creen en las visiones de la hermana White? ¿Se dan cuenta que estas preguntas ellos se las hacían? ¿Cómo es que vamos a recibir en la iglesia a gente que toma té, que usa café, que usa el tabaco, que usa faldas con aros, y todavía algunos que no creen en las visiones de la hermana White? Esa cita está bien aplicada para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hoy en día, en las diferentes iglesias adventistas,
en la organización actual de la Conferencia General se bautizan a cientos y cientos que se proclaman adventistas del séptimo día. Pero ¿saben qué? Usan té, café, tabaco, faldas cortas y todavía de remate no creen en el espíritu de la profecía. Y sin embargo, se autoproclaman el remanente de Dios. Ese no es el remanente, porque el verdadero remanente es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Ese es el verdadero remanente. Así como en aquel tiempo había un remanente, estamos hablando de 1861, 1848, cuando se dio la visión, había un remanente que en cuanto estaba llegando el don de la profecía, lo estaban tomando y obedeciendo. Es más, miren, en la Advent Review, en Sabbath Herald, se escribió esto hablando de el té, el café y el tabaco. Dice, fue hace 22 años, el otoño actual, que nuestras mentes fueron llamadas a los efectos dañinos del tabaco, el té y el café. A través del testimonio de la señora White, Dios ha bendecido maravillosamente el esfuerzo de quitarnos estas cosas, de modo que nosotros como denominación podamos regocijarnos en la victoria, con muy pocas excepciones, sobre estas perniciosas indulgencias del apetito. Los medios que Dios ha empleado para introducir y llevar adelante esta reforma entre nosotros ha sido humilde y por algunos despreciado. Y sin embargo, tenemos dudas de si todos los reformadores de la salud estadounidense junto a nuestra gente, han traído sobre una reforma mayor, más creciente y permanente en referencia al uso de tabaco, té y café, que la que existe entre los adventistas del séptimo día. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos, cómo había un remanente en 1848 que comenzó a aceptar el don de la profecía y empezó a hacer esa reforma en sus vidas? Empezó a vivir en sus vidas ese reavivamiento y trajo la conversión de miles cuando la denominación era pura y santa, cuando Dios todavía la estaba dirigiendo. No como ahorita, porque ahorita dice el libro de Evento de los Últimos Días que la voz de la Conferencia General no es más la voz de Dios. Eso lo vamos a mirar en los temas siguientes, en cómo en la actualidad miraremos si la Conferencia General, si la organización actual ha tomado y sigue firme en este mensaje. Vamos a seguir avanzando en este mismo libro, en esta misma revista, dice, de la Advent Review en Sabbath Herald. Jaime White escribió sobre el acuerdo del campestre de Kansas de 1870. Dice, hay un acuerdo general con referencia al uso del tabaco, el té, el café, las carnes de animales y también el asunto de la vestimenta. Pero actualmente ella no está lista para asumir la posición extrema relativa a la sal, el azúcar y la leche. Si no hubiera ninguna otra razón para avanzar cuidadosamente con referencia a estas cosas de uso tan común
y abundante, hay una que es suficiente y es el hecho de que la mente de muchos no está todavía lista para recibir los hechos relativos a estas cosas. Pero si ustedes miran ahí, ya había un acuerdo en relación en 1870 en relación al uso del tabaco, de el café, las carnes de animales y también el asunto de la vestimenta. Ya había un acuerdo. ¿Sabes tú cuál era ese acuerdo? Ese acuerdo era de que ningún ministro en la iglesia en ese tiempo podía ser ministro si usaba tabaco, si usaba el té, si usaba el café, si comía carne y si su vestimenta no era conforme a lo establecido por Dios. Ese era el acuerdo. Por eso en muchas cartas la mensajera del Señor dice que Dios no aprueba el ministerio de ningún líder en la iglesia que consuma esto, el tabaco, el café, el té, las carnes de animales y también que no se vistan de acuerdo a la palabra de Dios. Ese acuerdo se encuentra en el don de la profecía. ¿A cuántos Dios en este momento, dentro y fuera de la corporación, no estaría descalificando por el uso de estos alimentos que están prohibidos para el remanente, que están prohibidos por Dios? No es que el hombre se lo ha inventado, es Dios mismo quien lo ha dado. Por eso es que muchos rechazan el don de profecía, el espíritu de la profecía, al profeta, porque el profeta habla directamente al pecado, habla directamente a donde su remanente está mal y los busca y los llama para la reforma y la reconversión, pero ellos, muchos, no quieren. Va a haber algunos que, gloria a Dios, como acabamos de leer, sí se van a mantener fieles, santos y puros, pero hay otros que no. Y hay muchos ministros dentro y fuera de la corporación, muchos en grupos de sostén propio, que todavía están usando estas cosas prohibidas, cuando en 1870 ya estaba ese acuerdo de que ningún ministro dentro de la iglesia, llámese pastor, llámese misionero, llámese primer anciano, llámese director de diáconos, director de diaconisa, director de Dorca, director de el ministerio de la mujer, director de escuela sabática, director de jóvenes, llámese como se llame, en 1870, cualquier ministro que estaba usando estos alimentos prohibidos por Dios no eran calificados para dirigir una iglesia. No estaban capacitados de acuerdo al espíritu de profecía. Y no podían ser empleados en la iglesia, ni tampoco podían dar clases en ninguna institución, porque para que dieran clases y fueran partes en el ministerio, tenían que estar cumpliendo la palabra de Dios. Oh, mis queridos hermanos, ¿y a cuántos hoy en la actualidad los que están dirigiendo al pueblo están consumiendo estas cosas prohibidas? ¿Sabes qué es lo más triste? Que la iglesia sabe que sus ministros están en desacuerdo con el espíritu de profecía y sin embargo, aún así, lo que ellos les dicen los toman como si fuera aún la misma voz de Dios. No saben
que el que los está dirigiendo los está llevando al despeñadero. Los está llevando a donde el mismo diablo quiere llevarlos. Dice la palabra del Señor y es bien clara. Por sus frutos los vas a conocer. Por eso el Señor dice, para darnos un mensaje de aliento en la Advent Review en Sabbath Herald, dice el pastor James Springer White, cuando conquistamos una buena victoria sobre estas cosas y cuando el Señor vio que podíamos soportarlo, fue dada luz con respecto a la alimentación y al vestido. Esta es la Review and Herald del 8 de noviembre de 1870. ¿Te das cuenta cómo es Dios, mi querido amigo y mi querido hermano? Que cuando estamos recibiendo y estamos viviendo el mensaje que Dios nos ha mandado, Dios manda más luz a su pueblo, a su remanente, para que siga alcanzando el carácter que Dios quiere que su pueblo tenga. Por eso dice, cuando conquistamos una buena victoria sobre estas cosas, fue dada luz con respecto a la alimentación y el vestido. ¿Por qué fue dada esa luz? Porque estábamos viviendo la primera luz. Por eso en 1854, Dios decide mandar esta segunda visión. Dios decide enviarle a su profeta. Dios decidió mandar otra visión. Y esa otra visión vamos a encontrar nosotros que estaba relacionada en la suciedad en el pueblo adventista del séptimo día. Estaba relacionada en controlar el apetito dentro del pueblo adventista de 1854. Por eso Dios ahora, como miró que algunos en 1848 se estaban esforzando y habían alcanzado la victoria sobre el café, sobre el té y el tabaco, ahora Dios dice, en mi misericordia les voy a enviar esta luz para que se sigan reformando, para que sus cuerpos vayan cada vez haciéndose un santuario para mí. Los voy a mandar mis mensajes por amor a ellos, por amor a estos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, por amor a ellos que tienen el deseo de obedecer cada palabra que sale de mi boca. Y por eso es que Dios envió esta segunda visión. En esta segunda visión, dice en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 312, donde está registrada esta visión. Entonces vi, hablando de la suciedad en el pueblo adventista, entonces vi una falta de limpieza entre los observadores del sábado. Vi que Dios estaba purificando para sí a un pueblo peculiar. Él tendrá un pueblo limpio y santo en el cual pueda deleitarse. Vi que el campo debía ser limpiado, o Dios pasaría por él y vería la suciedad de Israel, y no acompañaría los ejércitos a la batalla. Él se retiraría de ellos con desagrado, y nuestros enemigos triunfarían sobre nosotros, y nosotros seríamos débiles, llenos de vergüenza y desgracia. Vi que Dios no reconocería como cristiana a una persona desaliñada y sucia. Está hablando de la vestimenta. Su desagrado está sobre los tales,
Y ahora va a hablar del cuerpo. Nuestras almas, cuerpos y espíritus han de ser presentados irreprensibles por Jesús al Padre. Y a menos que seamos personas limpias y puras, no podremos ser presentados irreprensibles a Dios. Vi que las casas de los santos deben conservarse limpias y ordenadas, libres de suciedad y de toda impureza. Vi que la casa de Dios había sido profanada por el descuido de los padres con sus hijos y por la falta de limpieza y orden que hay en ella. Vi que estas cosas serán abiertamente reprendidas y que si no se producía un cambio inmediato en estas cosas, en algunas que profesan la verdad, ellos deberían ser puestos fuera del campo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios ahora manda la visión de que debe de haber una reforma en el vestido? De que un adventista genuino, verdadero, observador de los 10 mandamientos, observador del sábado, que tenga su casa sucia, inmunda, no es digno, como dice ahí, de ser parte del remanente fiel de Dios. Cada adventista genuino y verdadero va a morar en un cuerpo limpio, va a morar en una casa limpia, va a tener sus habitaciones sanas y limpias. No puede vivir, no puede estar durmiendo y levantándose, comiendo y sentándose en una casa sucia e inmunda. Ni tampoco puede estar durmiendo en un cuarto donde esté la suciedad y la inmundicia. Por eso ahora Dios decide mandar esta segunda visión, por amor a aquellos que están avanzando paso a paso a la verdad. Por eso ella dice que Dios está preparando a un pueblo distinto y peculiar. Y hablar de la limpieza es hablar también de la reforma pro salud. Ella dice, ya cuántos adventistas vi que viven en la inmundicia y en la suciedad. Ya cuántos adventistas vi, observadores del sábado, que están transgrediendo las leyes de la higiene. Por eso un verdadero adventista genuino, aunque sea pobre y humilde, y aunque nuestra casita sea sencilla y humilde, eso no nos da la autoridad para vivir en la inmundicia. Podemos vivir humilde y sencillamente, pero nuestras casas limpias y ordenadas, abrir nuestras ventanas en la mañana para que se auree y entre el aire fresco. Como dice también el espíritu de profecía, en las noches abrir tantito la ventana para que entre ese aire fresco y ese aire inmundo que se alberga dentro salga. Dejar que a la casa recorrer las cortinas para que entre el sol. Ella nos ha dejado por medio del don del espíritu de profecía los consejos sanos para una casa limpia, para una higiene sana. Y ella siguió diciendo en esta misma visión, dice el espíritu de profecía, vi entonces que el apetito debe controlarse, que no deben prepararse alimentos muy sazonados, suculentos o grasosos, y que lo que se gastan en satisfacer el apetito debe ponerse en la tesorería de Dios. Esto significará que los que se niegan a sí mismos atesoran una recompensa en el cielo.
Vi que Dios estaba purificando a su pueblo. El orgullo y los ídolos deben ser puestos a un lado. Vi que los alimentos suculentos, pesados, estaban destruyendo la salud de los cuerpos, arruinando la constitución física y acarreando un gran despilfarro de los recursos. Vi que había muchos en el pueblo remanente que eran enfermizos y que estaban así por complacer su apetito. Si queremos tener buena salud, dice el espíritu de profecía, debemos manifestar especial cuidado con la salud que Dios nos ha dado. Negarnos a satisfacer el apetito malsano. Comer menos alimentos refinados y comer alimentos íntegros, enteros, con cáscara, con fibra y libres de grasa. Entonces, cuando os sentéis a la mesa, podréis de todo corazón pedir a Dios su bendición sobre los alimentos y recibiréis fuerza de los alimentos íntegros y completos. Dios se alegrará de bendecirlos bondadosamente y resultarán benéficos para el que los recibe. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios es bueno, cómo Dios es misericordioso, cómo Dios nos manda a su remanente el conocimiento para poder ser parte de ese pueblo que va a ver venir en gloria y majestad a el Hijo de Dios? Gracias a Dios que aquí el espíritu de profecía dice que sí, va a haber un remanente y ese remanente va a estar observando la reforma pro salud. Entonces ya podemos mirar nosotros que así como en Edén habían cosas que estaban permitidas para comer, también habían cosas que estaban prohibidas para comer. En los tiempos de Noé habían cosas que estaban permitidas para comer y cosas que estaban prohibidas para comer. Así de igual manera, en nuestro tiempo hay cosas que están permitidas para comer y otras que están prohibidas. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Dice, vi que debíamos orar como Salomón lo hizo. Manténme del pan necesario, conveniente. Proverbios 30 y el versículo 8. Y que al hacer la oración debemos ponerla en práctica. Buscad alimentos sencillos y esenciales para la salud, libres de grasa. Tales alimentos serán convenientes para nosotros. Hay algunos observadores del sábado que hacen un Dios de sus estómagos. Nos está hablando a nosotros. Malgastan sus medios para obtener alimentos suculentos, pesados, grasosos. Vi que tales personas, si finalmente se salvan, conocerán lo que es el deseo opresivo, a menos que repriman sus apetitos y coman para la gloria de Dios. Hay solo pocos que comen para la gloria de Dios. Y luego miren el reclamo del espíritu de profecía. ¿Cómo pueden los que tienen una torta y una masa de pastel llena de grasa pedir la bendición de Dios sobre ella y entonces comerla para la gloria de Dios? Se nos ordena hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Debemos comer y beber para su gloria. Si usamos esta cita, se podría decir también, ¿cómo podemos comer ciertos alimentos que Dios ha prohibido y pedirle que los bendiga? Sería una contradicción, hermanos, el pedirle a Dios que bendiga algo que Él mismo ha prohibido. Por eso el Señor en esta noche
Nos vamos a quedar aquí en esta segunda visión, ya que el tiempo ha transcurrido. Pero este mensaje es un mensaje importantísimo para nuestro tiempo. Este mensaje es un mensaje de vida o de muerte. Es un mensaje de la verdad presente. Mientras muchos están enfocados en cosas del mundo, el remanente fiel de Dios está enfocado en su palabra y en los testimonios. El remanente está enfocado en obedecer la palabra escrita de Dios. El remanente se está esforzando con la ayuda de Dios para hacer su voluntad y para que se pueda escribir de ellos allá en los registros del cielo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es por eso que en esta noche este mensaje es para que busquemos ese reavivamiento y esa reforma. Para que, como dijo esta cita, oremos más. Le pidamos a Dios más en nuestras oraciones para que nos ayude a vencer nuestros apetitos heredados y cultivados. Y podemos mirar nosotros aquí que a lo largo de todo el adventismo histórico han habido hermanos, han habido pioneros que sí vencieron, como dice el espíritu de profecía, los apetitos heredados y cultivados. Ellos los vencieron. Un ejemplo claro lo tenemos aquí, como comenzamos nuestro estudio, que no fue hasta que una mujer católica se le vino y se le puso de rodillas, le agarró los pies y le rogó al profeta, le rogó a la mensajera: ¿cómo es posible que usted esté patrocinando a los asesinos de animales? ¿Cómo es posible que usted siga dándole a su pueblo, a sus invitados que llegan a sus casas, alimentos malsanos que están prohibidos por Dios? Y así como la mensajera del Señor, y claro, desde luego, nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo para el remanente final de este tiempo. Así como ellos pudieron vencer en nuestra misma naturaleza, en nuestra misma semejanza de carne de pecado, hoy en la actualidad de igual manera va a haber un remanente fiel y verdadero que no se va a conocer por el simple hecho de decirse y autoproclamarse y llamarse adventista del séptimo día. No, Señor. Va a ser reconocido por sus frutos. Va a ser reconocido porque lo vive, porque lo practica y sobre todo porque cada acción de su vida está registrado en los libros del cielo. Eso es lo que va a identificar al remanente fiel y verdadero. Que lo que nosotros profesamos está escrito en los registros. Y Dios allá los tiene registrados en sus libros sagrados. Y por ese remanente es por el cual Él va a venir. Por eso te hacemos la invitación, querido hermano, querido amigo. No rechacemos más el consejo de Dios. Es tiempo de volver a abrazar con mucho amor, con mucho denuedo, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Este mensaje que Dios nos está mandando ya en la recta final de su cierre de la gracia, donde Dios está por culminar su obra en el lugar santísimo y venir por su pueblo que esté listo para la traslación al cielo. Algunos, como en cada generación, rechazarán este mensaje. Algunos, como en cada generación, se pondrán del lado de Satanás, del lado de los impíos. Pero es su propia elección. Te estoy hablando a ti,
a ti que en tu corazón, en tu pensamiento tienes el deseo de obedecer a Dios. A ti es a quien te estoy hablando. Al que estás luchando por hacer la voluntad de Dios. A ti que no conoces este mensaje. Dios te está haciendo la invitación para que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y de igual manera, a ti que hoy en la actualidad tal vez estás renuente, tal vez estás batallando con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. A ti Dios te está haciendo el llamado. Hay una cita aquí mismo en este libro de Spalding y Magan Collection, donde está escrito que cada día, cada cristiano está formando su carácter, cada día. Y cada día se está registrando en los cielos qué es lo que estamos buscando. Por eso, te hacemos la invitación para que busques y busquemos a nuestro Señor Jesucristo hoy que todavía puede ser hallado. Continuaremos con los temas la próxima semana del mensaje de la reforma pro salud en el movimiento adventista. Gracias a Dios, este sábado, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo desde la ciudad de Menifee, una familia que nos llamó, que quieren conocer más de este mensaje historicista. Somos un grupo de sostén propio que no estamos a las órdenes de los hombres, estamos a las órdenes de Dios. Y por eso, esta hermana, esta familia que nos hizo la invitación, tiene en su corazón el deseo de saber de dónde viene y para dónde vamos como pueblo, como remanente. Y esta serie la estaremos continuando la próxima semana si Dios nos presta vida. Vamos a culminar con una oración y darle gracias a nuestro Dios por este lindo y hermoso mensaje de misericordia que Él manda para ese remanente que está buscando la traslación a el cielo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque es por tu infinita misericordia que todavía nos sigues buscando y nos sigues llamando. Ayúdanos, Señor, a ponernos ese colirio en nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a ponernos con tu ayuda las vestiduras santas, esas vestiduras sin mancha ni arrugas. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestro estado laodicense y ser calientes, ni fríos ni tibios. No, Señor, a ser calientes para que cuando tú vengas puedas venir por ese pueblo que está listo para ser trasladado al cielo. En esta oración, Señor, te ruego y te suplico por mis hermanos que estuvieron aquí acompañándonos durante esta transmisión. Al igual que ellos, Señor, y al igual que a nosotros que estamos aquí, a mi familia, a mis hijos, mi Dios, estamos luchando para vencer nuestras tendencias heredadas y cultivadas. Y sabemos que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que saldremos vencedores. Y te ruego por ellos también, Señor, para que tú les ayudes de igual manera a ser vencedores, así como lo fueron en los tiempos desde el Edén hasta nuestros tiempos. Por eso, Señor, te ruego y te suplico que los ayudes, que derrames tu Espíritu Santo sobre ellos y que seamos esa obra perfecta que tú has hecho para demostrarle al universo que hay un pueblo remanente que te será fiel como la brújula al polo. Así de igual manera, Señor, por aquellos hermanos y amigos que estarán mirando este video tal vez en otra ocasión.
que tú seas con ellos y que al oír este mensaje, así como dijo el salmista, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Así pues, Señor, ese es nuestro deseo y oración sobre este mensaje, que se pueda cumplir en él, como dice el libro de Isaías, donde dice que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres que haga en el ser humano. Gracias, pues, mi Dios, por ser tan bueno con nosotros, por enviarnos este mensaje. Gracias, mi Dios, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por habernos acompañado aquí a lo largo de esta transmisión. La próxima semana continuaremos con esta serie donde seguiremos estudiando cómo es que a nosotros como adventistas nos llegó este preciosísimo mensaje, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. No se olviden que de igual manera estamos ubicados en la 17744 de la Saticoy Street en la ciudad de La Risita, California. Ahí hay un grupo de hermanos que estamos proclamando el mensaje del tercer ángel, donde estamos ahí como adventismo histórico, dando el mensaje de los tres ángeles y donde como iglesia estamos promoviendo los libros de los pioneros, los libros del espíritu de profecía y desde luego la palabra del Señor. A quienes les mandamos un cordial y caluroso saludo a nuestros hermanos que están allá de igual manera junto con nosotros, otro grupo de hermanos que estamos aquí en San Diego compartiendo la palabra del Señor, y a diferentes hermanos de diferentes partes del mundo que nos escuchan, que están en este mismo sentir, en este mismo pensar y en este mismo querer. Les mandamos un cordial y caluroso saludo. Te vamos a dejar ahora con este lindo y hermoso himno que hemos utilizado durante toda esta serie como nuestro himno tema. Este himno que tiene un preciosísimo mensaje a través de las palabras, donde nos enseña que es por medio de nuestro Señor Jesucristo que Él envía la salud para su pueblo. Este himno lo vamos a colocar y con él nos despedimos. Que el Señor te bendiga. A tu seno protector.
Cristo